Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Cada minuto fallece una mujer en el mundo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, pensamos que los infartos o los ictus son cosa de hombres. Y esto es así hasta que llegamos a la menopausia. Es entonces cuando todos los cambios que se suceden en nuestro organismo y en nuestra vida nos convierten en carne de cañón para un tipo de enfermedad con un nombre tan amplio y poco preciso, cardiovascular, que es la primera causa de mortalidad en la mujer, por encima incluso del cáncer. Sí, amigas, es la primera causa de muerte entre las mujeres. 1 de cada 3 moriremos de enfermedad cardiovascular, pero sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada, infratratada e infravalorada, ya que solo un 8% de las mujeres identifica esta enfermedad como un riesgo para su salud. La menopausia no solo trae sofocos, cambios de humor y alteraciones hormonales. También puede venir acompañada de distintas enfermedades relacionadas con nuestra salud cardiovascular, como angina de pecho, arritmia, aterosclerosis, infarto, insuficiencia cardíaca, hipertensión o ictus. Para entender en qué consiste la primera causa de mortalidad en la mujer y cómo evitar los factores de riesgo que la desencadenan, cuento hoy en el podcast con la doctora María Mimbrero, médico especialista en cardiología, divulgadora y autora del podcast Cambia de hábitos. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bienvenida, María, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Encantada, Hanna. Estoy súper ilusionada de participar en este podcast, ya que soy una fiel seguidora del tuyo y creo que haces una gran labor divulgando salud de esta forma tan rigurosa y apasionada, y creo que la divulgación en salud salva y mejora vidas, o sea que encantadísima de estar aquí. Pues vamos a entrar en materia porque hoy tenemos un temazo, ya lo hemos estado comentando antes de empezar a grabar, temazo, y yo creo que hoy muchas mujeres se van a sentir agradecidas porque yo creo que les vamos a abrir la mente a este temazo. María, de entre todos los cambios de todo tipo que se producen en la mujer cuando llega la menopausia, ¿cuáles son los más determinantes, si es que hay algunos más determinantes que otros, en cuanto a su salud cardiovascular? Vale, pues el cese de estrógenos realmente es un drama para el organismo de la mujer. Cuando esto ocurre, perdemos nuestra protección natural frente a la enfermedad cardiovascular, y entre los efectos más importantes que afectan a la salud cardiovascular cuando esto ocurre es que aumenta la hipertensión, hay una disfunción endotelial, hay aumento y redistribución de la grasa corporal, lo que produce una inflamación de bajo grado, hay el aumento de peso que todos conocemos, se afecta el sueño y la ansiedad, y eso también contribuye a una inflamación. Aumenta el colesterol también y la resistencia a la insulina. O sea, de repente te juntas que te empiezan a dar una pastilla para la tensión, otra para la diabetes y otra para el colesterol, y no sabes muy bien cómo has llegado aquí, ¿no? O sea, vamos, que es la tormenta perfecta. Sí. Bueno, de hecho, creo que deberíamos haber empezado con esta pregunta que te voy a hacer ahora, que es ¿qué es la enfermedad cardiovascular? Porque la verdad es que es un término que suena como muy genérico, o sea, porque al final cardiovascular pues es como todo, ¿no? Un sistema, es un término demasiado genérico. Y luego al final dentro de esta enfermedad pues hablamos de angina de pecho, de arritmia, de infarto, de ictus. Entonces, ¿qué es exactamente la enfermedad cardiovascular y qué patologías concretas se engloban o están debajo de este paraguas? Estoy totalmente de acuerdo, Hanna. Creo que es importantísimo dejar claro de qué se trata,
porque así como todos sabemos lo que es el cáncer y en qué consiste, la enfermedad cardiovascular como que es un término más abstracto y puede que en parte por eso, por no acabarlo de entender, es por lo que no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y realmente es lo que más mata a las mujeres hoy en día. O sea, es increíble que no estemos hablando más de esto, ¿no? Y en realidad el sistema cardiovascular es fontanería, o sea, en realidad es muy fácil. El sistema cardiovascular engloba el corazón, las arterias y las venas de nuestro organismo, y lo que son es que las arterias son como unas tuberías que llevan la sangre oxigenada y con los nutrientes a los órganos, las venas recogen esta sangre más sucia y el corazón es la bomba que permite que todo esto circule. La peculiaridad del sistema cardiovascular es que se encuentra en todos los órganos, es decir, en el cerebro, en el riñón, en el corazón, es lo que permite que lleguen los nutrientes a todas las células. O sea, imagínate lo importante que es, ¿no? Entonces, la enfermedad cardiovascular, que es cuando estas cañerías se van obstruyendo por un proceso llamado aterosclerosis, afecta a todos los niveles, como hemos comentado. En el corazón, pues se produce la angina, los infartos de miocardio. En el cerebro, los ictus o infartos cerebrales, con todas las consecuencias que eso tiene. A nivel de las piernas, por ejemplo, pues se afecta la circulación y podemos acabar con amputaciones. El riñón también se afecta, podemos acabar en diálisis. O sea, realmente es un problema global que implica a todos nuestros órganos. O sea, que esto que se dice comúnmente, que sobre todo lo dicen muchas mujeres, de yo es que tengo muy mala circulación de toda la vida. ¿Esto podemos pensar que es como la antesala de una posible enfermedad cardiovascular o es algo que, bueno, que sí que lo puedes tener, pero no significa que vaya a acabar en patología? Sí, no, a ver, lo del tema de la circulación es más problema de retorno venoso y no sería tan grave, ¿vale? Realmente la aterosclerosis es peor porque es que no duele ni produce síntomas hasta que ya debutas con el problemón, ¿no? O sea, realmente se va construyendo a base de décadas. Realmente el doctor Valentí Fuster lleva estudiando esto y está estudiando personas sanas a ver qué es lo que va ocurriendo y se ve que ya hay aterosclerosis en personas de 20, 40 años sanas. Entonces, silencioso hasta que un día debutas con un infarto y puedes tener la mala suerte de que debutes a los 40 años, te infartes y mueras y no te has enterado de que se iba produciendo esta enfermedad por debajo. Sí, porque hoy vamos a ver que los infartos no son ni de gente mayor ni de hombres. Eso lo vamos a ver hoy. Y María, ¿qué tanto por ciento es componente genético / hereditario? ¿Qué tanto por ciento es epigenético, es decir, esos hábitos de vida o ese entorno en el que vivimos? ¿Y qué tanto por ciento, si es que lo hay, es pues mala suerte, que te ha tocado y te ha tocado? ¿Cómo van los porcentajes? Sí, a los pacientes les gusta más pensar que les ha tocado, pero no. O sea, la mayor parte es componente epigenético, o sea, 100%, y es decir, es lo que has comentado, ¿no? Depende en qué entorno estás sometiendo a tu cuerpo, a tus genes. Los genes se expresan de una manera u otra según la información que van recibiendo desde fuera, ¿no? Entonces, si tú tienes cierta predisposición, fumas, eres sedentario, te alimentas mal, tienes estrés, pues caes seguro, ¿no? De hecho, ahora mismo, mientras preparaba la entrevista, digo, ostras, es que tengo ingresado tengo al hijo de un paciente que tuve hace 3 semanas ingresado. O sea que el padre, que ya era diabético hipertenso, se ha tenido que operar del corazón y ponerse bypasses, y el hijo ha ingresado por un infarto de miocardio con 38 años. Claro, dices, genético, hombre, pues los dos fuman, los dos se alimentan mal, tienen estrés, ¿no? Entonces, la mayor parte es epigenética. Hay casos aislados, pero son los menos, de hipercolesterolemias familiares, ¿no? Que son mutaciones genéticas del colesterol, pero la gran mayoría son malos hábitos. Y en realidad esto es una buena noticia, porque quiere decir que esto podemos prevenirlo, ¿no? Y que podemos salvar muchísimas vidas, podemos mejorar la salud de la población de forma estratosférica si modificamos estos hábitos. O sea que en cierto modo sí que tiene un componente hereditario, no porque se hereden los genes, sino porque, como nos contabas este caso concreto, se heredan los malos hábitos y también lo que uno ve en casa de cómo se come, cómo se gestiona el estrés, cómo se descansa, hábitos como por ejemplo el tabaco, pues obviamente si eso lo estás viendo toda tu vida o lo estás sufriendo, total, lo has heredado. Bueno, y también tienes una cierta predisposición, pero tú, aunque tengas esa predisposición, si tú le das una información adecuada a tus genes y te rodeas de los inputs adecuados, no vas a desarrollar esa enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, antes he dicho que esto del infarto y de la enfermedad cardiovascular no es ni de personas mayores ni de hombres.
Pero vamos a ver qué diferencia hay entre la enfermedad cardiovascular que sufren los hombres y la que sufren las mujeres, que como tú has dicho antes y vamos a repetir varias veces para que se nos grabe a fuego, es la primera causa de mortalidad en mujeres. ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres, María? Bueno, esto me indigna un poco porque es verdad, o sea, que no se le da la importancia que tiene y siempre que pensamos en pacientes infartados son hombres, pero incluso los médicos, o sea, es que estamos absolutamente sesgados y se le da mucha menos importancia a la enfermedad cardiovascular en la mujer. Los ejemplos siempre son hombres, bueno, estoy harta, o sea, entonces vamos a cambiar esto. Las peculiaridades que tiene la enfermedad en la mujer es que empieza más tarde porque, como hemos comentado, los estrógenos nos protegen, ¿no?, antes de la menopausia. Los síntomas son un poco diferentes, que son los mal llamados, yo le llamo mal llamados síntomas atípicos. ¿Qué quiere decir atípicos? Que los de los hombres son típicos y los de las mujeres son atípicos. ¿Y esto por qué, no? Entonces el dolor puede ser un poco más diferente, no es el típico dolor opresivo, pueden tener más tipo pinchazos, más raros entre comillas, ¿vale? Porque los hombres es como si dijéramos que a los médicos nos lo ponen más fácil porque son unos síntomas más que cumplen las guías, ¿no? Entonces, como son más raros, también se infradiagnostican. Entonces, es mucho más probable que una mujer consulte por dolor torácico y no le hagan caso. Y digan ansiedad, whatever, exacto, y no hagan el cardiólogo. Uh-huh. Y esto está mirado. Y entonces, esto aumenta la mortalidad de las mujeres porque no se nos está haciendo caso, ¿no? O sea, que esto es tema importante, ¿no? Y luego, aparte, la enfermedad es un poquito diferente. También la forma de enfermar las arterias. No siempre se obstruyen las arterias más grandes, sino que a veces se obstruyen las más pequeñas. También tienen formas de enfermar como que se diseca la arteria, se rompe o hacen espasmo coronario. Luego hay un síndrome que también es bastante famoso, que se llama el síndrome del corazón roto o Takotsubo, que es más frecuente en mujeres, que se produce cuando una mujer tiene un susto muy grande y esto hace que aumente muchísimo la adrenalina y todo este tipo de hormonas y sustancias y el corazón pues se queda muy débil y bueno, y hay riesgo de arritmias y de problemas graves. Es como un infarto, pero luego se recupera. Y luego también, como las mujeres tenemos más enfermedades autoinmunes, este componente inflamatorio crónico también nos afecta y hace que también vayamos desarrollando aterosclerosis. Y perdón, es que me he quedado pensando en lo de Takotsubo, que curioso, sí. Me he quedado ahí, qué curioso. Sí, no, eso es increíble. Claro, antes no se miraba y no se diagnosticaba. Desde que se describió este síndrome, pues se ha diagnosticado muchísimo y se le da mucha más importancia al dolor torácico en la mujer. Se presenta como un infarto. ¿Y los hombres también lo pueden padecer o es propio de mujer? También. Lo padecen menos los hombres, se producen mucho en mujeres. No sé si es también porque tenemos más estrés también y nos pasan más cosas. Bueno, y que también que las alteraciones emocionales, al final los hombres en ese sentido son como más lineales y nosotras no. Exacto. Bueno, y toda la carga de estrés que sufren las mujeres también por problemas familiares, carga de cuidadores, un montón de cosas y que también, como hablaremos después, la menopausia es un factor predisponente a tener ansiedad y depresión. O sea que realmente es más fácil que tengamos una descarga adrenérgica de repente, ¿no? Pues hablando de factores de riesgo, ¿cuáles son los tanto los más típicos como los menos típicos? O esos que, porque sí, lo de tener una cintura, no sé cómo es el perímetro, pero creo que es como la mitad de tu altura o algo así, ¿no? Que si pasas la mitad de... 102,94 para las mujeres, sí. Vamos, pues, tener barriga. Pues además de estos síntomas, como que todos ya sabemos de tener barrigas en sedentario, ¿qué otros factores de riesgo a qué otros factores de riesgo tenemos que prestar atención porque pueden provocar el desarrollo de una enfermedad cardiovascular? Pues mira, a ver, no me atrevo a ponerlos en orden porque son todos súper importantes, pero el tabaco el tabaco nos está matando, como le digo yo a mis pacientes, casi te mata el tabaco. El sedentarismo, que es un problemón, ¿no? Y luego el sedentarismo está súper relacionado con el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, consumo de ultraprocesados, la alimentación que estamos llevando, es dramática. Y luego el tema del estrés. El estrés, la verdad que la mayoría de mis pacientes tienen estrés. Y es como en el trabajo, realmente las personas están muy mal a nivel laboral y están sometidas a un estrés y a un insomnio crónico, ¿no? El mal descanso también. Y luego, claro,
todo esto empeora con la menopausia, ¿no? Entonces, yo lo que veo en mis pacientes, ¿no?, es que la mujer ve que su salud se deteriora súper rápidamente, ¿no? Y dejan de moverse, se dejan, y además lo peor es que se resignan como a, bueno, es que me estoy haciendo mayor y esto es lo que toca, ¿no? Y ves que no hacen nada activo para mantener su salud y además esto les afecta a nivel mental, también lo de la rueda de la ansiedad y la depresión, y bueno, no hay cuerpo sano sin mente sana, entonces es bastante dramático todo. Pues que esto, María, de saber qué va a pasar y saberlo con antelación, que no es para ser alarmista, pero es que es súper importante saber qué te puede pasar. Y te voy a poner un ejemplo mío personal, porque yo aquí cuento todas mis intimidades. Yo acabo de cumplir 40 años y yo no sabía o nunca me habían explicado que yo con 40 años podía tener un déficit de testosterona tal que no tenía ganas de levantarme de la cama, y yo he necesitado una terapia hormonal que no se suele poner en gente de mi edad, pero bueno, la he necesitado. Claro, yo en el momento que me dicen eso digo, ¿pero qué pasa? ¿Que es que ahora soy de repente súper vieja o que se me acaba la vida? No, o sea, como que mi vida sexual se va a acabar, o sea, ¿qué va a ser esto? Y es por esa falta de información. Y es verdad que en la menopausia es tan bestia, y de hecho vamos a ver precisamente cómo influye, cómo es esa relación entre el sistema hormonal, que es una de las cosas que más se altera con la menopausia, y nuestro sistema cardiovascular, porque evidentemente los organismos son múltiples sistemas que interactúan unos con otros, pero sí que es verdad que en el momento concreto de la menopausia el sistema hormonal es el que hace pum y se va todo a tomar por saco, con perdón. Entonces, ¿cómo es esa influencia del sistema hormonal en el cardiovascular y viceversa, si es que es recíproca? Exacto. Bueno, Hanna, me encantaría puntualizar este tema, ¿no?, de que lo que has comentado lo que viene a decir es que las mujeres queremos seguir estando bien después de la menopausia, ¿no? Sí. Y es como que a nivel evolutivo esto no está así diseñado, ¿no? Pero tenemos que hacer cosas activas y tenemos que investigar, sobre todo porque todo este tema es un tema infrainvestigado, no se le ha hecho caso a las mujeres, ¿no? Y ahora vamos a tomar las riendas, vamos a estudiar esto y vamos a construir una salud, una vejez como nos merecemos, ¿no?, realmente. Bueno, esto porque quería comentar el tema que has comentado. Y luego, bueno, pues a nivel hormonal lo que ocurre en la menopausia es que es súper fácil, o sea, que cesa la secreción de estrógenos y realmente esta hormona es esencial para el funcionamiento de todo el organismo y se sabe que hay receptores de estrógenos en todos los órganos. Entonces, a nivel cardiovascular, por ejemplo, contribuye a la generación de óxido nítrico, que es lo que asegura que se dilaten las células. Por eso a veces hay las arterias. Por eso a veces, ¿no?, las mujeres tenemos más problemas de vasoespasmo porque no se dilatan y se cierran las arterias porque no funciona bien la musculatura propia de estas arterias, ¿no? Y entonces, si no se trata la menopausia y la mujer no hace cambios en su estilo de vida para mantener su salud, lo que pasa es que aumenta, lo hemos comentado antes, pero un poquito para dejar claro, que aumenta la tensión arterial, hay una disfunción endotelial de esta musculatura, de estas arterias, hay una redistribución de la grasa corporal, que esto ya produce inflamación de bajo grado, el aumento de peso, trastornos del sueño, aumento del colesterol, bueno, lo que hemos comentado. Todo esto como consecuencia del cese de producción de estrógenos. Es que de hecho los estrógenos es un hipnótico natural y por eso cuando entramos en la menopausia de repente las mujeres dejamos de dormir y dices, ¿pero esto por qué es? Pues bueno, por los dichosos estrógenos, que madre mía con los estrógenos. Y María, hablando de colesterol, uno de los mitos que yo creo que poco a poco profesionales como tú estáis ayudando a desmontarlos, pero las últimas décadas ha sido como la guerra al colesterol. Y resulta que es que todos, pero bueno, como estamos hablando de salud femenina, las mujeres necesitamos tener un cierto nivel de colesterol en nuestro organismo. O sea, tan malo es estar sobrepasado por arriba de los límites como estar muy sobrepasado por debajo de los límites normalizados, por así decir. ¿Esto por qué es? ¿Por qué es importante el colesterol? Hombre, el colesterol es importante. A ver, ya te diré que los médicos y los cardiólogos tenemos la guerra contra el colesterol. Hay que irlo cambiando poco a poco, pero que sí que debemos ingerir las grasas adecuadas. Y el colesterol es importantísimo porque forma parte de las membranas de las células, forma parte imprescindible de las neuronas, ¿no?, de las membranas de las neuronas. Entonces, sí que necesitamos el colesterol, pero sí que es verdad que debemos
tenerlo bajito para tener enfermedad, o sea, para evitar la enfermedad cardiovascular. Bajito que no inexistente, ¿no? Esa era la precisión. Obviamente no estoy fomentando yo aquí No, hincharse a donuts para tener colesterol a mis alto. pacientes de eso no les falta, ¿eh? Esto te lo digo. No, pero hay veces, tú ya sabes que hay muchas personas que se llegan a obsesionar con un estilo de vida excesivamente saludable, si se puede decir así, y claro, y no hay que ir a por el colesterol cero. No, tenemos que consumir grasas saludables y esto, o sea, y no tener miedo, o sea, no tener miedo a consumir huevos, tenemos que, ¿no?, consumir frutos secos, consumir aguacate, ¿no?, para tener la grasa necesaria. Y es verdad que también te diré que la cardiología se ha centrado mucho, que el problema de todo era el colesterol y realmente es un conjunto de factores súper amplio y que afecta a todos los niveles, en el cual la inflamación tiene un papel importantísimo y que se afecta a todo el estilo de vida para eso. Pues de esto vamos a hablar ahora, María, de la inflamación. Nos lo has dicho ya un par de veces, con estos efectos que tiene la menopausia de aumento y redistribución de la grasa corporal, que lleva implícita una inflamación de bajo grado. Pero ojo que la inflamación de bajo grado no solo llega con la menopausia, que, por ejemplo, un desencadenante, corrígeme si me equivoco, también es el estrés crónico que sufrimos muchos de nosotros desde los 20 años, no desde la menopausia. Entonces, te quería pedir que nos explicaras qué es la inflamación de bajo grado, porque es otra de estas cosas que se dice mucho, pero realmente no sabemos lo que es, porque, claro, yo no sé si es tangible, si uno se mira al espejo y dice, tienes inflamación de bajo grado. Entonces, ¿qué es y cómo sé yo que sufro inflamación de bajo grado? Exacto. Mira, la inflamación de bajo grado realmente es un tema al que se le está haciendo caso o sea, desde hace poco, ¿no? En realidad, incluso te diré que en mi entorno, en el hospital, tampoco se habla tanto, ¿no? Entonces, se sabe que por diversos factores podemos tener esta inflamación crónica leve. Esto significa que nuestro sistema inmune está como alerta, está alterado, está como si hubiera alguna amenaza, como si hubiera una infección, pero sin haberla, ¿no? Y entonces, esto lo podemos ver en estudios, por ejemplo, si miramos biomarcadores de inflamación en sangre, ¿no? Y esto lo vemos. Entonces, se sabe que hoy en día, por ejemplo, lo que hablabas, ¿no?, del exceso de grasa, produce una serie de adipoquinas que son como sustancias inflamatorias. Entonces, hay muchos factores que son malos hábitos de vida en general que producen secreción de sustancias inflamatorias y esto hace que estemos permanentemente inflamados. Y que hemos hablado que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, imagínate cómo todos estos factores afectan, ¿no? Y también esto nos hace entender un poquito por qué los malos hábitos de vida nos provocan aterosclerosis, porque es que todos provocan una inflamación de bajo grado y sobre todo en el tema de la grasa lo vemos como muy claro porque es que la misma grasa secreta sustancias adipoquinas que son sustancias inflamatorias. Mm-hmm. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Y bueno, ya hemos puesto como todo un poco negativo, ahora vamos con la parte más bonita de todo esto, que es que casi todo tiene solución. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?, para combatir esta inflamación de bajo grado, para no estar en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y lo primero que te quiero preguntar, María, es por esa intervención que está como al alcance de todas, que a veces por ser súper sencilla y por ser súper obvia, pues pasamos de ella y vamos directamente a que nos deis los médicos, nos deis la pastillita, porque lo otro nos creemos que lo hacemos todo bien, que es el estilo de vida. Entonces, claro, ¿cómo adaptamos nuestro estilo de vida a la nueva situación que es la menopausia, que es un momento en el que te cuesta más construir músculo, los desarreglos hormonales te hacen que un día te apetezca ir a mover pesos como una bestia y otros días no te quieres levantar de la cama, además cuesta mucho más perder peso y no coger el peso? Entonces,
cómo adaptamos nuestros hábitos de vida, aparte de las generalidades, a esta nueva etapa que es muy diferente a cuando una tiene 20 años, que el cuerpo lo aguanta casi todo. Exacto. Bueno, a ver, yo te diré que el estilo de vida para mí es el eje de la prevención. O sea, yo creo firmemente en que si todos tenemos un estilo de vida saludable, no vamos a tener hipertensión, no vamos a tener diabetes, no vamos a tener enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, para mí es el eje principal. Y yo creo que el problema principal en las mujeres es que no nos movemos. Y esto, o sea, tú porque haces CrossFit, pero, o sea, tú no sabes las mujeres que yo veo que no se mueven y a mí esto me da una pena que de verdad que me muero, ¿no? Porque por tradición y por cultura las mujeres somos más cuidadoras, ¿no? Siempre abnegadas por los demás, está bien visto que cuidemos de los otros y no nos cuidemos a nosotras, eso es como de buena persona también, ¿no? En la cultura cristiana, ¿no? O sea, Sí. Entonces, claro, si esto está bien visto, pues no nos priorizamos. Yo he visto mujeres que se me ponen casi a llorar cuando les digo, oye, que tú eres la más importante de tu vida, que te tienes que priorizar, que tienes que encontrar un tiempo para ti. Las mujeres cuando son madres también es que es un drama, no encuentran el momento para sí mismas y esto es algo que debemos crear una cultura alrededor de que debemos hacer cosas de forma activa para cuidarnos y que las mujeres nos tenemos que mover, ¿vale? Y que hay que sacar tiempo, aunque sea pues caminar rápido y luego el tema del ejercicio de fuerza, ¿no? También, que es lo que comentábamos, que no se hace, no hay la cultura. Vamos perdiendo músculo, el músculo es un órgano endocrino, como sabemos, y necesitamos ese músculo para prevenir la osteoporosis. Entonces, todas las mujeres deberíamos pensar qué actividad nos gusta hacer y deberíamos movernos y sacar todas nuestras fuerzas para hacerlo, que es muy fácil decirlo siendo joven, pero también desde jóvenes, ¿no? Que muchas personas que te siguen y te escuchan son jóvenes, es muy importante que construyamos el hábito de jóvenes para que luego no nos cueste, ¿no? Continuar. Y luego también ser conscientes, porque yo no era consciente hasta que grabé un podcast sobre el tema del sedentarismo activo. Y yo no sé si tú esto lo ves en consulta, pero estas personas, y yo me incluyo, yo aquí no pongo el dedo, no señalo a nadie porque yo soy la primera, que vas 1 hora a entrenar y luego pues lo mismo tu día son otras 7, 8 horas sentado en una silla porque estás trabajando en el ordenador y luego vas y te sientas a cenar y luego vas y te sientas en el sofá. Entonces, tú esto lo ves en consulta, hay gente que dice, pero si yo hago mucho deporte y lo mismo su deporte es 45 minutos al día. Claro, o ni eso, claro. Es que, mira, por ejemplo, un infarto que tenía ahora ingresado, yo le veía cuerpo, digo, este hombre no hace ejercicio. Pues sí, va 2 veces a la semana al gimnasio y a veces juega fútbol con los amigos. Y esto con una arteria coronaria medio tapada, que suerte que ha llegado así. Pues menos mal que va esas 3 horas a hacer algo, María, porque si no, lo mismo no lo tienes ingresado. El resto, nada. Y luego la gente que tiene hijos ya, o sea, ni te cuento, o sea, es que no sacan el tiempo para nada y se van. Y sí, yo había hablado, en un podcast con Javier Butragueño sobre este tema, ¿no? De concienciar a las personas. De hecho, la OMS hizo una campaña preciosa hace unos meses o no sé si un año, de que nos movamos, every move counts, ¿no? O sea, movernos de cualquier forma, bailar antes de cenar, hacer una sentadilla. Oye, yo qué sé, pues estás esperando que se encienda el ordenador, haz sentadillas, ¿no? Camina, muévete, estírate, 10 minutos de yoga, yo qué sé. Que tenemos que tener en mente esto, ¿no? Es muy importante que lo hayas dicho, que durante el día tenemos que movernos porque es que nos está matando. Yo de hecho, me encuentro fatal cuando no me muevo, o sea. De hecho, hay un dicho, no sé si, pues creo que es oriental, pero que dice que todo lo que no se mueve se estanca, igual que el agua. Entonces, claro, si tu sangre no se mueve, pues se estanca, entre comillas, en forma de enfermedades, ¿no? De hecho, de hecho, esto que has dicho me encanta porque a veces cuando hago yoga es como que notas que de repente los jugos internos, whatever sea eso, se mueven, ¿no? Se mueven. Necesitamos movernos para que todo fluya, ¿no? Incluso la mente necesita que nos movamos, que caminemos, que nos dé el aire para fluir. Y esto también contribuye a la ansiedad y a la pandemia que tenemos de enfermedades mentales, ¿no? Totalmente. Y bueno, hablando de hábitos, en este caso poco saludables, lo has mencionado antes, pero a mí me gustaría que nos detuviéramos. Fíjate que es un tema que llevo tiempo dándole vueltas a hacer un podcast dedicado al tabaquismo, pero no me atrevo porque, como yo soy exfumadora,
sé cómo es uno de radical cuando es fumador, en plan de a mí que me dejen con mi cuerpo, que yo hago lo que quiero y si me tengo que morir ya me moriré, etcétera, etcétera. Entonces, como yo he estado ahí, es un tema que tengo ahí, porque ahora yo soy radical, pero en el lado contrario. O sea, es que no soporto que haya alguien a mi lado fumando, porque además no lo entiendo. No lo entiendo. Con la información que tenemos hoy en día, honestamente, y siento si me están escuchando fumadores, con la información que tenemos no lo entiendo. Y yo no hay día que no me arrepienta, de haber sido fumadora 10 años. Hace ya más de 10 años que lo dejé, dicen, ya me dirás si es verdad, que cuando pasa 10 años tu corazón y tus arterias ya están como las de un no fumador. Si no, miénteme, que yo me lo he creído. Pero bueno, todavía, ya te digo, no hay día que no me arrepienta de haber estado 10 años fumando como una descosida. Entonces, María, ahí tienes el micro, tabaco no, ¿por qué? Me puedo desfogar aquí, todo ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, primero, felicidades, Hanna, por haberlo dejado, porque yo siempre felicito a todos mis pacientes, ¿no? Les digo, bueno, felicidades porque no fuma, pero la alimentación, el ejercicio, al menos les felicito por ello. Y es verdad que lo que has comentado, ¿no? Que te montas unas películas, yo alucino, o sea, de las excusas que se monta la gente en la cabeza para seguir fumando, ¿no? De hecho, oye, un paciente que tenía ingresado, yo creo que el tabaco no ha sido el colesterol. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, la evidencia científica dice que la causa número 1 de que te hayas infartado es el tabaco y tú te haces tu bola, pues muy bien, ¿no? Entonces, bueno, para mí el tabaco es que es el asesino número 1 del mundo, o sea, no lo soporto porque veo las consecuencias cada día. Y realmente, reflexionando, es como si viviéramos en una distopia en la cual el asesino está entre nosotros y no nos asusta. O sea, como que está ahí, pues campando a sus anchas, ¿no? Y a mí eso me genera una impotencia enorme porque veo unos dramas en el hospital, ¿no? O sea, yo qué sé, pues voy a comer y paso por delante de la unidad coronaria y veo gente llorando, abrazándose, no sé qué, pues que fulanito que tenía 40 años pues ha tenido una parada cardiorrespiratoria por un infarto, ¿me entiendes? Entonces, esto la gente tiene que entender que si fumas estás jugando a la ruleta rusa, que no es que seamos pesados, no es que queramos machacarlos, es que realmente tienes que creer en ello, ¿no? Y tienes que dejar de creerte las historias que se monta tu mente para seguir enganchada al hábito, ¿no? Y dejar de creerlas porque no tienen ningún tipo de sentido, simplemente un cerebro adicto que busca excusas para mantener esto, ¿no? Y luego también quería aprovechar para señalar, Hanna, que las mujeres mayores de 35 años que fuman y toman anticonceptivos están en alto riesgo. Por favor, escuchad esto. Si conocéis a alguna mujer fumadora mayor de 35 años que toma anticonceptivos, tienes un alto riesgo de padecer un tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Que esto es una enfermedad potencialmente mortal, ¿no? Y esto creo que tampoco se sabe suficiente y también aumenta el riesgo de infartos. Entonces, por favor, el tabaco, dejemos de engañarnos, dejémoslos ya. Yo también desde la compasión, ¿eh? No es como, ay, qué tontos los que fuman. No, yo los entiendo, o sea, los entiendo. Bueno, es que eres un adicto al final, sí. Exacto, es un adicto y tienes que desde la compasión por ti mismo, de entender que eres un adicto, superar un poquito todo esto. Yo qué sé, pues si necesitas psicólogo, yo qué sé, ¿no? Pero toma acción, ve al médico, plantéatelo y lo más importante es que tú tengas claro que lo quieres dejar porque no quieres morir de forma prematura, básicamente, ¿no? ¿Y sucede lo mismo, María, con el invento este del vapeo, que me parece todavía más absurdo? Pero claro, yo digo, es humo, a saber qué es de dónde viene ese humo que huele como huele. ¿Sucede lo mismo también en cuanto al daño cardiovascular o todavía no tenéis...? No tenemos datos, pero se han descrito casos muy chungos de pulmonías intersticiales graves y de fibrosis pulmonar por el vapeo. Esto, o sea, es cero recomendable, no sabemos qué lleva eso. Imagínate, es algo que acaba de salir, no vamos a hacer estudios, no tenemos evidencia, pero sí que se han visto casos de fibrosis pulmonar y realmente no estás, o sea, lo que tienes es que dejar el hábito de fumar, ¿no? Totalmente, y no meterte otra sustancia, incluso el cannabis, la marihuana. Muchos de mis pacientes, no, yo solo fumo marihuana desde hace 30 años, también produce infartos. O sea, que tenemos que dejar el hábito de fumar directamente, ¿no? Lo que sea. Lo que sea, exacto. Y María, hablando de hormonas, claro, hay una, bueno, no es que sea un falso mito, pero sí que es verdad que las terapias hormonales
han tenido muy mala prensa. Ahora la cosa está cambiando. Yo también reconozco que tenía una impresión equivocada de ellas hasta que he tenido que someterme a una de ellas. Pero a veces se confunde las terapias hormonales, las terapias sustitutivas en este caso, que se aplican en mujeres menopáusicas porque lo necesitan, con pues eso que nos has dicho antes de los anticonceptivos, que no tiene nada que ver con las terapias, pero bueno, como son hormonas y hormonas, a veces cuando desde el desconocimiento dices, ostras, pues a ver si esto también va a ser malo. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando llegamos a esa edad de la menopausia, o incluso mujeres más jóvenes que no están en menopausia, como es mi caso, que por lo que sea necesitan una terapia hormonal? ¿Qué opciones tenemos y sobre todo qué sabemos en cuanto a que no suponen un riesgo para nuestra salud? Por otro lado, es que no sé cómo decirlo, pero bueno, que no nos ayudan por un lado y nos hacen daño por otro lado, vaya. Exacto, totalmente. Bueno, primero decir, Hanna, que yo no soy endocrinólogo, o sea, pero que son los que se ocupan más de este tema, endocrinólogos y ginecólogos. Pero a mí también me apasiona este tema y entrevisté a la doctora Clotilde Vázquez que en mi podcast, que es una mujer que sabe muchísimo de esto y que tiene un libro, ¿vale? Con hormonas y a lo loco, y que le recomiendo muchísimo a todas las mujeres. Entonces, para hacer un poquito un resumen de lo que ella me contó y lo que yo he investigado, es que a principios de los años 2000 salió un estudio que se llamaba Women's Health Initiative, en el cual los resultados fue que la terapia sustitutiva, es decir, esto es dar estrógenos a las mujeres, ¿no? Porque hay un cese de estrógenos, pues yo le pongo estrógenos de la manera que sea, en parche, en pastillas, en lo que sea, ¿no? Entonces, en este estudio salió que había un mayor porcentaje de eventos cardiovasculares en las pacientes que tenían terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Entonces, ahí pues se dejó de recomendar todo esto, pero luego realmente ha salido incluso la misma investigadora de este estudio principal. Se vio que este estudio estaba mal diseñado, estaba mal hecho, se estaban incluyendo personas de mucha edad, se estaban incluyendo mujeres que hacía más de 5 años que tenían la menopausia, no se ajustaba la dosis de terapia hormonal a la cantidad de hormona que tenía esa paciente, ¿no? Entonces, realmente está muy mal hecho este estudio y ya ahora las sociedades científicas sí que están recomendando terapia hormonal sustitutiva a la mujer que está entrando en la menopausia y adaptado un poquito a cómo tenga los niveles de hormonas ella en sangre, ¿no? Y complementar un poquito esto. Y de hecho se ha visto que las mujeres que tienen menopausia precoz, en estas ni nos lo planteamos, o sea, menopausia precoz, es decir, mujeres pues, que con 40, 30 años dejan de funcionar sus ovarios y no producen más estrógenos, a estas las suplementamos sí o sí porque sabemos que si no es que van a tener problemas cardiovasculares precoces, enfermedades y tal, y no nos lo planteamos. Pero realmente creo que es algo que hay que desterrar, ¿no? Y la doctora Clotilde Vázquez es firme defensora de que necesitamos los estrógenos para vivir, que la mujer quiere vivir bien y vivir más, ¿no? Y que es una terapia que tiene que estar al alcance de todos y que no puedes, y que esto tienen que saberlo todos los médicos también, porque tú vas a tu médico de familia, tengo sofoco, me encuentro mal, no sé qué, y pasan de ti, ¿no? En realidad, no todos, pero quiero decir, no por culpa de los médicos en sí, sino porque no se le está dando suficiente importancia y bombo a este tema a nivel científico, ¿no? Es como, ya están las mujeres, las pesadas, que no se encuentran bien. Y esto sí, o como que es lo normal y tienes que aguantarte y ya está. Igual que la regla duele. Exacto, es lo que hay. Y vomites de dolor, eso es normal, ¿no? Sí. Sí, yo en eso estoy súper agradecida. Además, las voy a mandar un beso desde aquí a mis 2 ginecólogas, porque son las que me han abierto mucho la mente con esto de las hormonas, que son la doctora María Tábara y la doctora Esther Ramírez. Y es verdad que es muy importante tener un profesional médico, pues eso, que avance, porque a veces una cosa que ahí voy, una pequeña critiquilla así a los médicos. No a todos, por supuesto, pero es verdad que hay algunos que se quedan un poco en lo que estudiaron en la facultad hace 20 años y si todo cambia, y más ahora en el mundo de la salud, del bienestar, que se está investigando, que se están haciendo unos avances alucinantes y también en ese sentido hay que ir adaptándose un poco a los tiempos. Y es verdad que en el caso de las mujeres, pues lo que tú decías de pues la regla duele, pues te aguantas, muerde un palo, que digo, ¿en serio? Yo esto en mi época ya también se decía, o sea que y no soy tan mayor. Y con la menopausia igual, es como, pues tienes sofocos, pues abanícate. Como, jolín, no me digas eso porque claro, te quieres tirar por la ventana. Esto va cambiando y estamos cambiándolo todo y de hecho estamos aprendiendo todos los médicos lo que decías, ¿no? Nos tenemos que actualizar de otras disciplinas. O sea, están los nutricionistas
investigando a tope, están los expertos en actividad física haciendo unos estudios impresionantes y debemos aprender de todos ellos, debemos integrar todo esto en la medicina actual, ¿no? Una medicina del estilo de vida en el cual la gente pues no se enferma o se enferma y lo corregimos, o sea, en el cual buscamos la salud de la persona y no tratar enfermedades, porque en la universidad nos han formado para tratar enfermedades y punto. Y a mí eso me aburre, Hanna, o sea, yo creo que la gente esté bien, no quiero que no se mueran, quiero que estén bien y disfruten de la vida. Y María, para entrar ya en la parte final de la entrevista, ¿cómo puedo saber yo cuál es el estado de mi salud cardiovascular? Pues claro, hay indicadores físicos, aparte de lo que ya hemos hablado de sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, pero ¿cómo puedo saber yo cómo es el estado de mi salud cardiovascular? ¿Con un análisis rutinario me vale o hace falta alguna prueba un poco más específica? Claro. A ver, Hanna, realmente aquí no podemos ver las arterias directamente, no podemos mirar con una cámara, ¿no? y ver cómo están, ¿no? Sí que hay algunas pruebas, pero no se recomiendan hacer screenings poblacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, con un TAC cardíaco podemos ver cómo están las arterias coronarias, hay pruebas que se están haciendo en estudios, ¿no? Que con ecografías podemos ver las arterias del cuello y de las femorales, que ahí nos indican que hay aterosclerosis subclínica, pero tampoco sabemos qué hacer con esta información, ¿no? Es como, bueno, pues tienes un poco de aterosclerosis, que es lo más probable, ¿no? Si tienes un estilo de vida poco saludable. Pero lo que yo creo que deberíamos hacer todos es que a partir de los 40 deberíamos hacernos analíticas, más que nada para detectar colesteroles estratosféricos, detectar diabetes o prediabetes y sobre todo el tema de la tensión arterial. Esto nos lo deberíamos ir mirando siempre porque el problema con la hipertensión es que la gente se diagnostica cuando ya lleva 10 años hipertenso. No, si yo estaba bien, claro, y has estado 10 años hipertenso que no te has enterado y tus arterias han sufrido un daño impresionante y ahora ya no hay quien arregle eso y el corazón se pone grueso, las coronarias se enferman, ¿no? Pero más allá de esto, siendo yo médico, yo pienso que a veces los pacientes cuando van al médico y se hacen pruebas se quedan como súper tranquilos. No, es que la prueba me ha salido bien. Y realmente en las pruebas es lo que te he dicho, no vemos las coronarias. Yo te puedo hacer una ecografía del corazón y el corazón se mueve, pero tú tienes las arterias coronarias podridas. O sea, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante es lo que haces tú en el día a día. O sea, no preocuparte tanto por las pruebas, sino qué he hecho yo hoy por mi salud, qué he comido, cómo me he movido, cómo he cuidado de mi mente, cómo he dormido, me he relacionado con la naturaleza. Esto nos asegurará una buena salud, más que hacernos pruebas, de verdad. O sea, si, yo qué sé, yo pues, a ver, me hago analíticas, ¿no? Pero más por mirar, pero estaría tranquilísima. Yo como, más o menos cómo me muevo. Y todo esto sé que mis arterias van a estar bien. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres que están, que ya han empezado o han entrado en la menopausia, tener unos síntomas más agudos, pues eso, sudoración nocturna, alteraciones emocionales, sofocos, etcétera, tener esos síntomas más agudos está relacionado con tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o no tienen que ver la sintomatología de la menopausia no tiene necesariamente que ver con el desarrollo de estas enfermedades. Claro, pues esto yo creo que no se sabe, creo que no se ha estudiado, pero puede ser que este cese de producción de estrógenos haya sido algo más agudo, ¿no? Y realmente si vemos que esta persona pues desarrolla hipertensión, o sea, el problema más grave para la salud cardiovascular es que desarrolles hipertensión, desarrolles inflamación de bajo grado, de repente ahora eres diabética, todo esto es lo que va a empeorar más tu salud cardiovascular. Pero puede ser, se podría hacer un estudio sobre esto, pero ya te digo que buscando información de esto está infraestudiado el tema, o sea que creo que debe hablarse de esto para que cada vez pues haya más investigaciones científicas para conocer más. Uh-huh. Y María, última pregunta, ¿hasta qué punto es reversible? Obviamente un infarto es un infarto, sales o no sales, pero otro tipo de daño, como lo que nos comentabas del daño en las arterias, ¿hasta qué punto es reversible? O una vez que la arteria ya está taponada o casi taponada, si no hay una intervención quirúrgica o una intervención médica, no es posible revertirlo. ¿Hasta qué punto, de nuevo, con nuestros hábitos podemos revertir ese daño? A ver, realmente que reviertan las lesiones que ya están hechas, ¿no? O sea, pues una obstrucción del 40%, o sea, tú tienes un infarto porque se ha tapado el 100% de una arteria, pero igual tienes otras arterias que tienen obstrucciones del 30%, del 40%.
realmente se ha descrito muy poco que esto pueda revertir. Pero yo lo que les explico a mis pacientes es que lo importante es que evitemos que progrese. O sea, esa lesión del 40% no te está dando un problema ahora mismo y no te va a dar problema, pero no quiero que esta placa se rompa y tengas otro infarto, ¿no? Entonces, da más igual que revierta, sino que no progrese, ¿no? Hasta el infarto lo hemos podido tratar, ha ido bien, evitemos que progrese con estos hábitos, ¿no? Y realmente están haciendo estudios en Canadá. Tengo un amigo que está en Canadá, que hay ahí unas unidades de prevención cardiovascular alucinantes, o sea, alucinantes, con las que yo soñaría. Y ahí están haciendo estudios de remisión de la diabetes. O sea, bueno, estudios, ¿no? Que tú entras por un infarto, te diagnostican diabetes y te dicen, ¿quiere usted entrar en un programa para que remitamos su diabetes? Y entran en un programa de 12 meses de entrenamiento personal, de nutrición, de motivación, y esas personas en un año están sin diabetes. O sea, tenemos que cambiar, y esto nos indica, ¿no?, un cambio de paradigma en la medicina, ¿no? O sea, debemos pensar que la enfermedad cardiovascular revierte. O sea, revierte, la hipertensión puede revertir, la diabetes puede revertir, o sea, es consecuencia de estos malos hábitos. Por lo tanto, sí que podemos revertir estos factores de riesgo, ¿no? Igual, el daño hecho ya no, pero podemos revertir los factores de riesgo cardiovascular, o sea, que evitaremos tener otro infarto, ¿no? Así que sí que se tienen que quedar con esta esperanza de que puede revertir. A propósito de esto que dices de la diabetes, justo yo acabo de ver estos días un documental, creo que es de la BBC, está en Movistar, que son un médico y un fisiólogo que trabajan con, creo que son 8 pacientes, están en Australia, porque claro, como Australia se ha vendido siempre como el país más healthy, ¿no? Y tienen ahí unos índices de diabetes tipo 2 altísimos. Y se fueron allí a hacer este trabajo con estos pacientes y de hecho hablan con la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Australia, que ponen en su página web que la diabetes tipo 2 es algo progresivo y que no se puede revertir, y al final del documental salen otra vez con el director de la asociación diciendo, ¿ves cómo sí se puede revertir? Sí. Y cambian de hecho la información que aparece en la página web a propósito de este trabajo, y efectivamente es lo que tú dices, es cosas que hasta ahora era como, bueno, pues ya está, te ha tocado o por tu mala vida, pues así estás y así te vas a morir, y no, que todavía, por supuesto, la prevención por delante de todo, pero que tienen solución algunas cosas, casi todas. Sí, son muy buenas noticias y bueno, a mí me emociona pensar que la medicina está cambiando, y el otro día charlaba con este compañero mío y nos emocionábamos en plan, wow, es que esto no nos lo habían enseñado en la facultad y podemos ser líderes de un cambio en la medicina, ¿no? O sea, realmente es emocionante. Pues María, eso espero que con profesionales como tú sigan cambiando las cosas, dentro de que, por supuesto, todo mi respeto y todo mi cariño a la profesión médica, en general a los profesionales sanitarios, pero bueno, eso espero, que vayan cambiando todas las mentes, la de los pacientes y la de los médicos también. Millones de gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros el trabajo diario que haces, cuidando de nuestros corazoncitos, y lo dicho, que muchísimas gracias, que ha sido un placer tenerte aquí. Genial, muchas gracias. Ha sido un placer tener este espacio para divulgar de lo que me apasiona y que esta información llegue a muchísimas mujeres para que cuiden de su salud cardiovascular, que ahora ya sí que saben lo que significa. Efectivamente. Gracias, María. Adiós. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.